El programa no ha estado ajeno a lo que hemos vivido durante los últimos meses. Distintos temas vinculados con la pandemia, desde gestión sanitaria hasta iniciativas de recuperación socioeconómica, ha sido parte del análisis en las diferentes sesiones en este Congreso. Y el conversatorio que viene a continuación también abordará este tema. Estamos hablando de la planificación estratégica en la acción pública. Específicamente, daremos una mirada a experiencias prácticas de gestión estratégica territorial y analizar cuáles son los desafíos y las lecciones que pueden incorporar las instituciones en nuestro país. A continuación, los quiero dejar con el moderador de este conversatorio. Él es Álvaro Undurraga, director regional metropolitano de Corfo, y también le damos la bienvenida a los panelistas que están aquí presentes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de planificación estratégica en la acción pública. Las sociedades hoy día cada vez son más complejas y necesitamos una visión de largo plazo, y en eso tenemos que ojalá participar todos. Hay distintas herramientas para planificación urbana, hay herramientas que están en la ley, hay herramientas que se están creando, miradas distintas que se están tomando, refería un poco a la situación de hoy día, por ejemplo, a la pandemia, los conflictos que tenemos, pero necesitamos una mirada de largo plazo para poder ir construyendo nuestras ciudades. Y en este panel tenemos 4 invitados de primer nivel. Estamos con Oriol Estela, del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, con Sergio Bareschi, arquitecto del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, con Pablo Alar, arquitecto y decano de Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y parte de la gobernanza de Santiago Ciudad Inteligente, y Carla Zapata, de NELX, la gerente general de esta empresa. Y vamos a partir con la presentación de Oriol Estela. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación para estar en este panel. Mi presentación se va a focalizar fundamentalmente en cómo estamos aplicando, ahora que estamos empezando un nuevo proceso de planificación estratégica en Barcelona, en la Barcelona metropolitana, cómo lo estamos utilizando para mejorar, digamos, la gobernanza de nuestro territorio metropolitano. El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona es una institución, es una asociación de derecho privado y sin ánimo de lucro, pero que está conformada por las principales administraciones públicas de la metrópoli de Barcelona, fundamentalmente el Ayuntamiento de Barcelona y el área metropolitana de Barcelona, y además también participa en todo un conjunto de actores económicos y sociales, desde las patronales, los sindicatos, la Universidad de Barcelona o los principales operadores de infraestructuras, más luego 300 agentes y organizaciones de todo tipo que forman el Consejo General. Bien, pues en más de 30 años ya de vida de esta organización y de estos procesos de planificación estratégica hemos aprendido muchas lecciones, ha sido una herramienta útil para el desarrollo de la ciudad y de la metrópoli de Barcelona, pero ahora estamos claramente en una nueva etapa y fundamentalmente lo que hemos hecho ha sido repensar en los últimos 2-3 años el instrumento de la planificación estratégica para que sea útil precisamente para las políticas públicas en un momento de tantas turbulencias como el que estamos viviendo, y para ello hay 3 elementos fundamentales que son los que quería introducir en esta primera exposición. El primero de ellos es que para nosotros la planificación estratégica es una herramienta muy útil para pensar un territorio que no tiene detrás un gobierno efectivo, que no tiene detrás una institución de gobierno. Aquí en esta fotografía de satélite ven lo que es Barcelona, ¿no? Esta zona más chiquitita en el centro, que está marcada, limitada por la línea blanca, es la ciudad de Barcelona, 1.600.000 habitantes. La siguiente línea conforma lo que es el área metropolitana de Barcelona, 36 municipios, 3.200.000 habitantes y que tiene una institución de gobierno específica, y la línea que abarca un área más grande es la región metropolitana, que es realmente la ciudad real, la ciudad donde suceden los hechos cotidianos, ¿no? Pero que no tiene detrás una institución de gobierno. Bien, esta asociación y este espacio del plan estratégico proporciona una plataforma para la coordinación, para el debate, para el diálogo y para la definición de estrategias y de políticas conjuntas para todo este territorio, pese a que existen diferentes instrumentos de gobernanza. Por tanto, como instrumento de coordinación para darle a las políticas la dimensión real que necesitan.
El segundo elemento es que la planificación estratégica al final muchas veces se ha considerado como que era muy clónica, ¿no? en todas las ciudades, que al final todos los planes decían lo mismo. Y es cierto que al final los objetivos de las ciudades son muy parecidos todos, ¿no? Y más ahora que tenemos una agenda como la Agenda 2030, una agenda común, compartida, que nos marca unos objetivos globales para todos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el valor de la planificación estratégica? Que es el instrumento que debe permitir gestionar la transición, ¿no? Desde la situación actual hasta la situación que queremos, la situación deseada y los objetivos que queremos de futuro. Y ahí es donde entra un poco, digamos, la creatividad y un poco la manera de plantear los procesos de una forma diferente en cada territorio. Para nosotros ha sido fundamental entender la complejidad, entender que no podemos tratar las cuestiones, las políticas, los retos, los problemas de manera aislada y que tenemos que tener miradas diferentes sobre una misma realidad compleja que es este territorio metropolitano. Y por eso hablamos de 6 diferentes metrópolis, porque cada una de ellas es una metrópolis mirada desde un prisma diferente, ¿no? Desde el prisma de la resiliencia, desde el prisma de la cohesión, desde el prisma de la prosperidad, desde el prisma de la inteligencia, del conocimiento, desde el prisma multinivel, que es el de los diferentes niveles de gobernanza, y desde el prisma de la apertura de la engarce en lo global. Y a partir de ahí es donde se configuran unos retos específicos que atienden a esa complejidad. Y para dar respuesta a esa complejidad, nuestro objetivo, y esto es algo en lo que trabajaremos durante el año 2021, es configurar misiones entendidas como objetivos muy claros, muy específicos, con un horizonte temporal que será el año 2030 en la mayoría de los casos, y que implican, ¿no?, toda una serie de iniciativas, de proyectos, de participación de diferentes actores que van a trabajar todos con ese mismo objetivo, con esa misma misión. Utilizamos aquí el concepto de misión que está utilizando, por ejemplo, la Unión Europea a partir de los trabajos de la economista Mariana Mazzucato, como estos retos, ¿no?, ambiciosos, ¿no?, y transformadores, pero que son muy claramente definidos y que todos los actores se alinean para ello. Y por eso el Plan Estratégico 2030 no le llamamos Plan Estratégico, sino que le llamamos Compromiso Metropolitano 2030, porque para nosotros, para conseguir esto, lo importante no es que tengamos muchos proyectos sobre el papel y muchas líneas estratégicas, etcétera, sino que realmente exista el compromiso de los actores que participan en nuestra asociación y más allá para ejecutar esos proyectos y para enfocarse hacia esas misiones. Ese es un poco el esquema fundamental del trabajo que tenemos por delante y esta es un poco la idea, ¿no? La identidad local en un entorno metropolitano amplio, lo que prima son las identidades locales más cercanas, la visión debe ser global, pero necesitamos un verdadero compromiso metropolitano para poder trabajar en colaboración en este espacio e impulsar las políticas que son necesarias para transitar hacia ese futuro que todos deseamos. Muchas gracias. Gracias, Oriol. Y ahora veríamos la presentación de Sergio. Sí, Sergio. Gracias. Disculpen, ahí tuve un pequeño problema en la introducción tecnológica. Bien, bueno, muchas gracias. Gusto saludar a todos y todas que están acá y más los que están escuchando. Y en breves minutos que tengo, he tratado de hacer una selección de cómo aportar de mejor manera a la discusión que probablemente tendremos después. No sé si están viendo en este minuto mi presentación. No se ve todavía, Sergio. Ya. Ahora probablemente sí. No, todavía no la vemos, pero cuéntanos mientras tanto, no todo el mundo conoce el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Empezar a conversar de ese tema mientras ponen la presentación. Ahí está saliendo, bien. Sergio. Ok, ya, muchas gracias. Sí, precisamente quería partir aportando de esa mirada. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano surge el año 2014 cuando se promulga después de muchos años en Chile una política nacional de desarrollo urbano y el Consejo de alguna manera es la instancia
que vigila el cumplimiento de alguna forma, la implementación de esta política, que es una visión general de la ciudad y de las necesidades para poder priorizar las políticas públicas. Y este consejo es muy interesante porque en el fondo está representado por el mundo académico, social, gremial, público y privado. De alguna manera trata de recoger las distintas miradas complejas que tiene el abordaje de las ciudades, sobre todo para los temas de futuro. Y este consejo básicamente sesiona, tiene una oficina ejecutiva que en la práctica se encarga de ir poniendo los temas de ciudad y de alguna forma yo creo que es un espacio extraordinario para construir conocimimiento colaborativo para las políticas públicas en general enfocadas a los distintos ministerios con el punto central en las ciudades. Y eso creo que es una interesante manera de hacer política pública, aun cuando no somos vinculantes, ¿ya? Pero la solidez de las ideas a veces es más importante que la vinculación de ellas, ¿no?, con las políticas públicas. Y en ese sentido es un debate que podemos tener después, posteriormente, que es muy interesante de profundizar. Pero bueno, he querido compartir en particular un trabajo reciente que hemos realizado. Por alguna razón no logro pasar a la imagen siguiente, ahí sí, y en la cual he querido yo aportar básicamente porque estamos discutiendo sobre inteligencia, sobre futuro, sobre ciudades, y esta es una de las últimas reflexiones que el Consejo ha realizado y que yo me atrevería a asociar, digamos, con lo que ha ocurrido a propósito en el caso chileno de primero un estallido social en octubre del año pasado, luego una pandemia, que son dos fenómenos muy complejos que nos han hecho reflexionar mucho, sobre todo sobre la resiliencia, pero fundamentalmente con la pandemia hemos entendido y hemos revivido el concepto antiguo de ciudad saludable en tres dimensiones que sí pueden tener un impacto importante en las políticas públicas, pero sobre todo en la forma en cómo empezar a concebir y a mirar las ciudades. Y aquí hemos puesto en valor tres componentes bien interesantes que tampoco son nuevos, nada nuevo, sino que lo nuevo es poder combinarlos razonablemente y transformarlo en política pública, que es el gran desafío. Y el primero es el de la ciudad, que nosotros hemos llamado o barrios de 15 minutos, que viene obviamente de una idea bastante antigua, aun cuando se puso obviamente en la discusión política en París recientemente, pero en el mundo germano o anglosajón, de las ciudades cercanas, la ciudad de las cortas distancias, ha estado siempre en el seno de las políticas públicas, y nosotros nos parece importante ponerlo ahora como un punto de discusión a propósito de las construcciones de barrios, volver a construir efectivamente ciudades que permitan tener acceso y poder tener movilidades activas para poder acceder a los servicios como un mecanismo también de mayor equidad en los problemas graves que tenemos de inequidad en el acceso a los servicios de las ciudades. Esto también incluye aspectos que van vinculados a la reducción de la brecha digital, que es un aspecto central. En Chile hay comunas que tienen un 90% de cobertura digital fija y otras que solamente alcanzan un 13%. Por tanto, esa brecha también tiene que ver con la cercanía y el acceso a los servicios, y también tiene que ver con la descarbonización y la ciudad o los barrios de 15 minutos. Y por otro lado, estamos convencidos que efectivamente la restauración de los barrios desde el punto de vista de la proximidad reconstruye poderosamente tejidos sociales y relaciones y vínculos comunitarios que se han ido perdiendo por otras formas de movilidad perfectamente aceptables también, pero creemos que en una cierta mirada que implica el punto 2, que es la famosa inversión de la pirámide de la movilidad, donde por muchos años la ciudad ha estado dominada por una política pública en la cual todos hemos sido partícipes de priorizar en el fondo el vehículo particular, aunque con fuertes intentos de fomentar el transporte público, pero finalmente rezagando a un segundo, un tercer y un cuarto plano a los peatones. Ahí creemos que viene una necesidad importante de empezar a mirar las ciudades, el espacio público de una manera distinta, diversificar la movilidad, valorizar el espacio público desde las caminatas, los modos sustentables, la bicicleta, más eficiente. Por otro lado, usar mejor la infraestructura disponible, simplemente organizándola en forma más inteligente en la medida de programar
el uso inteligente de ellos para evitar, por cierto, procesos de congestión o saturación que solamente llevan a la amplificación infinita de la infraestructura pública, que es limitada. Y, por cierto, la descarbonización del transporte como un objetivo que ya para el caso chileno, el año 2050, hay un compromiso de descarbonización del país. Nosotros creemos que aquí el transporte debiera hacerlo a no más allá del 2030. Y finalmente, todo esto no tiene sentido si no tenemos un recurso agua disponible. Uno dice, es muy sencillo, todos deben tener, no es así. En un proceso de escasez, de cambio climático, es un problema. El aseguramiento de los recursos naturales, el agua, el aire, el suelo, sobre todo para las ciudades del sur, el tema del aire es un problema, y la descarbonización de la matriz energética de las ciudades. Estos tres componentes, de alguna manera, nos permiten pensar en esta lógica de ciudades más saludables, y creemos que también serían ciudades más inteligentes. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Súper interesante lo que estás estudiando. Ahora nos va a presentar Pablo Alar, decano de la UDD, nuestro gran amigo. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a los organizadores de Smart City Expo Santiago. Y en honor al tiempo vamos a pasar inmediatamente a mi presentación, porque el tema de este panel es planificación estratégica en la acción pública. Y tal como dijo un gran profesor mío, Gerald Caden, planificar es humano, implementar es divino. Y tiene que ver con la tremenda dificultad que hay en que los tiempos de la ciudad no necesariamente coinciden con los ciclos electorales ni con los plazos políticos. Y un ejemplo de ello es este proyecto que me tocó participar en su origen, el Parque La Aguada, un proyecto integral para que una solución hidráulica generara más de 40 hectáreas de áreas verdes en comunas pericentrales, y que se inicia en el gobierno del presidente Lagos. Los diseños se hacen en Bachelet 1, se inician las obras en Piñera 2, se inaugura la primera etapa, que era solo la parte hidráulica, en Bachelet 2, y finalmente se termina construyendo el parque e inaugurando como el Parque Víctor Jara en Piñera 2. ¿Cuál es el problema de esto? Que un niño de 5 años que estuvo esperando ese parque ahora tiene 20. Por lo tanto, ese parque llegó tarde. Muchas veces es muy complejo hacer ejercicios de planificación e implementarlos a tiempo. Y en Chile son escasos los ejemplos de planificación a mediano y largo plazo. Ejemplos notables son, por ejemplo, el Plan de Transporte del año 58 de Parroquia Hanold, que después dio origen al Plan Regulador Metropolitano de Santiago del 60. Ahí se establecieron infraestructuras como la Circunvalación Américo Vespucio o el metro, las primeras líneas de metro. Un ejercicio similar en los años 90, en el retorno a la democracia, lo hizo Marcial Echenique para el MOB con el plan de la macrozona central, donde se establecieron las prioridades para las primeras obras de concesiones de infraestructura vial, como fueron las autopistas urbanas, como fue también una propuesta para la modernización del sistema de transporte público. Y en proyectos estratégicos urbanos también ha sido difícil implementarlos en el caso chileno. Un caso exitoso, pero que todavía le ha costado mucho, es Rivera Norte en Concepción. Esto era Rivera Norte en los 80, un basural. En los 90 ya empezaba a convertirse como un nuevo barrio que dejaba de darle la espalda a la ciudad, y finalmente vemos cómo empieza a tomar forma, pero le ha tomado más de 15 años. ¿Y para qué hablar de otras iniciativas fallidas, como el Portal Bicentenario Cerrillos, que todavía, con COP de por medio, que se canceló, etcétera, todavía no logra tomar fuerza como un proyecto urbano estratégico? Pero sí tenemos también ejemplos interesantes de planificación estratégica a partir de la contingencia y que sí han pensado a largo plazo. Un ejemplo de ello es notable, fue en el proceso de reconstrucción después del 27F, el PRBC 18, el Plan de Reconstrucción de 18 localidades urbanas del borde costero del Biobío, que pensó de manera integral cómo resolver el riesgo a futuros tsunamis, pero al mismo tiempo potenciando la economía, haciendo que las familias pudieran volver de manera segura a habitar localidades como Dichato, Tubul, Talcahuano, y lo más importante, pensando en el arraigo y con soluciones tan innovadoras como viviendas para pescadores que no los desarraigaran del borde costero, o incluso viviendas de evacuación vertical. Quiero hacer un homenaje especial aquí a Sergio Beresville, quien coordinó este trabajo y que además obtuvo en el año 2014 el Premio Nacional de Urbanismo por esta planificación estratégica de la reconstrucción de las ciudades del Biobío. Otra alianza público-privada que es bien destacable es el CREO Antofagasta, una iniciativa que tiene origen
en la Fundación Escondida, pero que congrega ahora a distintos actores públicos, regionales, locales, y que ha logrado generar una visión estratégica integrada de Antofagasta al año 2035, con una cartera de proyectos que al 2015 ya llevaba más de 200 iniciativas públicas y privadas, y han ido avanzando en la implementación de ello para que Antofagasta tenga la calidad de vida que le corresponde. Antofagasta tiene el PIB per cápita de Vancouver, pero tiene los peores indicadores de desarrollo humano del PNUD, por lo tanto hay aquí un desafío enorme de que recupere su calidad de vida. Y otra estrategia también de largo plazo se hizo durante la administración del exintendente Orrego, que es la Estrategia Metropolitana de Resiliencia, donde se plantearon una serie de objetivos estratégicos que iban desde movilidad, seguridad ciudadana, riesgo a desastres naturales, etc. Lamentablemente, y yo hago mea culpa porque participé en este proceso, que era parte de la red 100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller, el riesgo a pandemia no lo evaluamos. Por lo tanto, claramente aquí hay mucho espacio para aprender, y vaya que ha sido resiliente nuestra ciudad en ello. Y otra iniciativa que impulsamos hace 10 años con Siemens y con Enel, junto con la Universidad del Desarrollo, fue el Foro Santiago 2041. Hace 10 años nos preguntamos cómo iba a ser Santiago en 30 años más. ¿Por qué? Porque el 2041 se celebran los 500 años de la fundación de la ciudad, y cada año hemos ido discutiendo, abriendo canales, preveyendo cuáles son los escenarios futuros de desarrollo de Santiago. Pese a lo anterior, todavía no existe en nuestra legislación o en nuestras políticas urbanas la figura de la planificación estratégica del territorio de las ciudades. Pero les tengo 3 noticias que pueden ser grandes oportunidades. Por un lado, tenemos la entrada en vigencia de la ley de descentralización. Ahora en abril vamos a elegir por primera vez a gobernadores regionales que van a contar con un equipo denominado Unidad Metropolitana, que velará por la planificación integral de los distintos sectores, sectorial, a escala de las principales ciudades y capitales regionales. Es una oportunidad enorme porque por primera vez vamos a poder tener una cierta gobernanza que integre a las distintas secretarías regionales ministeriales. Todavía las atribuciones no están claras, pero es una gran oportunidad. La segunda oportunidad, y que tiene que ver con las Smart Cities, es la actualización del Plan Metropolitano de Movilidad Urbana de Santiago al 2030, que actualmente está iniciando la SECTRA. ¿Qué es lo interesante de este plan? Que los planes anteriores se hicieron con data e información que ya estaba caduca al momento de hacer el plan, como eran las encuestas origen-destino, que tomaban muchos meses de realizar. Hoy en día, con la información de los datos de los celulares en tiempo real, el Centro de Data Science de la Universidad del Desarrollo puede ver cómo se está movilizando la gente prácticamente en tiempo real. Por lo tanto, estos planes ahora van a poder enriquecerse con información real en tiempo real. Y lo interesante de esta estrategia, además, es que plantea por primera vez la integración de usos de suelo con el transporte, proponiendo ideas como densificar en torno a las estaciones de metro, generar subcentros pericentrales y los nuevos centros urbanos. Y otra iniciativa que partió en el gobierno regional metropolitano y que ahora ha sido adoptada por el MIMBU es la iniciativa Corazones de Barrio, que plantea inyectar equipamiento en aquellos barrios que tienen peor acceso a bienestar territorial. Esto es un trabajo que hemos hecho en la oficina de Alar Asociados, junto a la Intendencia Metropolitana, la Corporación Ciudades, y nos permitió mapear cuáles eran los barrios con peor acceso a servicios, áreas verdes, equipamiento, y luego cruzarlo con la data de cuáles son los terrenos fiscales disponibles para hacer strip centers populares. Logramos levantar más de 1.900 terrenos en esas áreas que tenían, por así decirlo, agujeros negros de servicio, e inyectar en ellos equipamiento en 9 terrenos con potencial. Y se están desarrollando 2 pilotos, el primero que va a ver la luz ahora de manos del Ministerio y la Municipalidad de Padre Hurtado, en Padre Hurtado, una comuna rural, donde van a aparecer entonces estos centros de servicio, de cultura, de áreas verdes, donde además la ciudadanía pedía que hubiese atención para mascotas, comida rápida, porque ni siquiera pueden encargar comida rápida a través de estos sistemas de delivery porque no existe un local en la comuna. Lamentablemente esta iniciativa casi muere porque se iba a lanzar el 20 de octubre del año pasado, pero ahora la recuperó el Ministerio de Vivienda. Y el mismo Ministerio de Vivienda acaba de anunciar, y esto es una primicia, por lo tanto no puedo avanzar mucho, la iniciativa Ciudades 2050, que apunta a que aquellas ciudades, las principales ciudades de Chile que fueron fundadas hace 500 años, que van a cumplir más o menos alrededor de 2050, cuenten con una visión de desarrollo de largo plazo, que se establezcan métricas, y ahí es donde probablemente como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano vamos a concurrir también con indicadores que permitan entonces ir midiendo si se van cumpliendo esas metas, pero finalmente generar un gran pacto social transversal para que cada una de las principales ciudades de Chile cuente con una visión y un plan estratégico de desarrollo al 2050. En la ciudad inteligente, si los sensores son el hardware de la ciudad,
entonces nuestra capacidad de análisis, de obtener data, de información, va a ser el software. Si la gestión urbana es el brainware, finalmente tenemos que ponerlos en función del soulware, del sentimiento de las personas, humanizar la tecnología. Creo que tenemos que avanzar en las experiencias que hemos vivido en Chile de desafíos de planificación estratégica y ver cómo establecemos una visión de largo plazo para nuestras ciudades y nuestros territorios a partir de las lecciones aprendidas en los casos que les he contado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu presentación y muy actualizada. Y ahora quisiéramos ver la mirada, Carla, de NLX desde el mundo privado, de lo que es la planificación estratégica en la acción pública. Gracias, Álvaro. Buenas tardes a todos. Efectivamente, como NLX tenemos varios proyectos e iniciativas que apuntan desde hace mucho tiempo a lo que son las Smart Cities. Como decía Pablo antes, estamos trabajando hace mucho tiempo, por lo menos 5 años, en lo que son las ciudades pensadas al 2041. Pero antes de hablar de ciudades, yo diría hacia dónde se mueve el mundo. Hoy día, en general, muchos de los países, y sobre todo Chile, viene hablando de la transición energética. Pero, ¿qué es la transición energética y cómo va a impactar nuestro quehacer y cómo va a impactar a las grandes ciudades? Básicamente, hoy día hay un fenómeno que es la urbanización, en donde vemos que al 2050, efectivamente, las personas se van a desplazar hacia las grandes ciudades. Apenas hoy el 40% de las personas viven en ciudades. Hablamos también de la descarbonización y lo dijeron los speakers anteriores. La descarbonización viene a ser un gran objetivo de los países. ¿Cómo eliminamos carbón? ¿Cómo eliminamos combustibles fósiles de nuestros procesos industriales, de nuestras operaciones? Y aquí lo que observamos es que efectivamente al 2050 se espera que casi el 80% de la energía generada sea renovable. Un ejemplo bonito que viene pasando en Chile es que como Grupo Enel vamos a ser la primera empresa de generación que al 2022 apagará todas sus centrales a carbón, ¿sí? Y seguramente, así como la generación, estamos hablando de cómo, por ejemplo, a través de proyectos como el transporte, descarbonizamos también los distintos sectores. La electrificación, de la misma forma, si vamos a sacar combustibles fósiles, si vamos a desplazar diésel, petróleo, querosene, la gran oportunidad aquí, a partir de las energías renovables que van a empezar a multiplicarse, cómo entregamos ese atributo a los hogares, a la industria, a la ciudad. La digitalización, creo que hoy más que nunca, todas las personas que estamos aquí, todas las personas que nos están escuchando, somos más digitales que nunca, ¿sí? Se espera que las inversiones en digitalización sean gigantes, o sea, por lo menos se multipliquen en un 40% de aquí en los próximos 5 años. Y la flexibilidad para que cualquier persona pueda escoger, por ejemplo, los horarios de consumo, poder cargar un auto eléctrico en la noche o en la madrugada y no en el día. Entonces, cuando hablamos de transición energética, estamos hablando efectivamente de cambios de paradigma, de cambios profundos que se van a vivir en materia de energía. Nuestro ecosistema como empresa y hacia dónde nos dirigimos efectivamente es que cuando hablamos de las grandes ciudades no podemos dejar de lado ninguno de los segmentos. Tenemos que sumar a las industrias, tenemos que hablar de transporte público, que es como columna vertebral, como gran palanca para las ciudades inteligentes. Los hogares seguramente van a empezar a gestionar su propia energía. ¿Por qué usar una lavadora? ¿Por qué usar un lavaplatos o una cocina eléctrica en la tarde cuando perfectamente, no la cocina, el resto de las cosas en la noche? Pero los hogares van a tener posibilidades de programar en un horario y en una tarifa seguramente más conveniente sus consumos. Y las ciudades. Hoy día las ciudades están haciendo transformaciones importantes desde cosas que parecen muy pequeñas como es la iluminación. Anteriormente teníamos luminarias de sodio. Hoy día, mayoritariamente, los municipios están instalando luminarias LED, por ejemplo, que te generan ahorros hasta de un 70% del consumo. Y así como la iluminación, están los temas de seguridad
y muchos proyectos que están impulsando a las ciudades inteligentes. El futuro se acelera y digámoslo así, la pandemia nos ha traído muchos malos ratos, nos ha traído muchos temas personales, muchos dolores humanos, ¿sí? Pero también ha acelerado lo que pensábamos que iba a pasar en 5 años más. ¿Quién no habla y qué país no habla hoy día de una ciudad descontaminada? ¿Qué país hoy día no está pensando en sacar el carbón, en sacar el diésel, en sacar el querosene? Y más aún cuando pensamos que tenemos que luchar contra el calentamiento global. Por tanto, cosas que pensamos que todavía no eran posibles hacerlas hoy día, es posible hacerlas. Cualquiera de nosotros que está aquí hoy día es capaz de trabajar desde su oficina sin tener que moverse desde su casa, sin tener que moverse hacia la oficina. ¿Y qué ha pasado? Las empresas siguen produciendo, las empresas siguen avanzando y planes como estos, las ciudades inteligentes, seguramente llegan más rápido. Nuestra historia se retrata ya desde hace muchos años. Nosotros tenemos un centro tecnológico de Smart City Santiago que lo que quería era ser un gran laboratorio. Tal vez hace 6 años, cuando pensamos en esta iniciativa, veíamos muy lejana la masificación de las tecnologías, como por ejemplo los fotovoltaicos, ¿sí? Y hoy día vemos que en un 86% disminuyó el precio de un fotovoltaico y hoy día vemos que muchos hogares empiezan a incorporar esta tecnología en su hogar. Hace 6 años pensábamos que la entrada de un vehículo eléctrico se proyectaba al 2025 o 2030. Hoy día, muchas de las políticas públicas tienen como objetivo, por ejemplo, que al 2040 el 100% del transporte público sea eléctrico y el 40% del transporte urbano también lo sea. Entonces, más que un laboratorio, hoy día nos permite poder acercar las tecnologías que están al alcance ya de las empresas, de la ciudad, de las personas. En este centro nos visitan tanto municipios, academias, estudiantes que quieren efectivamente conocer de cerca este tipo de proyectos. Lo que queremos es contribuir con la sociedad en una mirada de futuro, impulsar el uso de las nuevas tecnologías, generar data. Lo decía antes Pablo, lo importante que va a ser generar data. Los sensores no serán suficientes y ahí la inteligencia de las personas, de las empresas, de las sociedades jugará un rol fundamental. Y ser un espacio de transferencia de conocimiento con la comunidad. Señores, el futuro es sustentable. Estamos hoy día hablando de redes inteligentes, estamos hablando de medidores inteligentes que hasta hace poco tal vez fueron muy cuestionados, pero ¿cómo nos podría haber ayudado en esta época de pandemia tener que haber evitado, por ejemplo, lectura o operaciones comerciales que hoy día requieren mucho personal que se expone todos los días en la calle? Espacios públicos seguros, alumbrado, cámaras de vigilancia. Seguramente van a empezar a masificarse los sensores y pronto tendremos una cantidad de servicios a partir de esa tecnología. Aire limpio, electrificación del transporte y procesos industriales fundamentales para lograr este objetivo. La autogeneración, la capacidad de las personas, empresas, ciudades de generar su propia energía y contar con sistemas de respaldo también que en los próximos años van a ser muy asequibles, y la eficiencia del consumo energético como plataforma para el futuro también. Señores, el futuro es eléctrico, hoy día es una realidad en Santiago. Hoy día hay cerca de 800 buses eléctricos funcionando. Lamentamos mucho lo que sucedió ayer con 4 buses eléctricos que fueron quemados. Creo que la ciudadanía pierde mucho cada vez que queman una unidad como esta, que sirve para los propósitos de una ciudad inteligente, que sirve para los propósitos de mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, creemos firmemente que al 2040 el objetivo como país que tenemos del 100% de transporte público será posible. Y la movilidad eléctrica seguramente no será posible si las compañías, las empresas privadas, el gobierno no empujamos con infraestructura de carga, ¿sí? Al 2025 un auto eléctrico va a costar lo mismo que un auto convencional y las personas van a poder optar por comprar un vehículo eléctrico. Y para eso tenemos hoy que planificar lo que va a pasar en los próximos 5 años. Y como empresa, como NLX, nos hemos dispuesto a que seremos la cadena que unirá
1.200 puntos de carga desde Arica a Punta Arenas, con una cobertura de más de 5.000 kilómetros a lo largo de todo Chile. Un factor fundamental para las ciudades y que nosotros estamos trabajando junto con Sofofa, junto con la empresa privada, es cómo empujamos el desplazamiento de las estufas a leña. En invierno, las estufas a leña son causantes del 70% de la contaminación, más que el transporte. Cuando uno compara una estufa a leña, es equivalente a 5 buses eléctricos. Muy poca gente es capaz de dimensionar el efecto de una estufa. Y parte de los objetivos y el trabajo que venimos haciendo con muchas empresas privadas es poder entregar infraestructura limpia a los hogares. Señores, el futuro es smart. Este es como el sueño del pibe. Es poder tener un auto eléctrico, cargarlo, tener un techo fotovoltaico, tener generación eólica en el barrio. ¿Y por qué no pensar esto? Esto efectivamente hoy día lo vemos en grandes ciudades y ¿por qué no en Chile? Realmente creo que lo podemos hacer. Y por último, la Fórmula E, un evento que estará acá el 16, 17, que nosotros auspiciamos, pero que lo que trata y el gran objetivo es como desde el circuito hasta la calle acercamos la electromovilidad a las personas y al ciudadano de pie. Los invito a ser parte de esto. Creemos que es importante acercar las tecnologías y esto es parte también de lo que queremos lograr dentro del contexto de Smart City. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muy interesante todo lo que nos mostraste, la visión que tienen ustedes como empresa privada. Ahora yo les voy a hacer preguntas y les voy a pedir que me las respondan cada uno. Yo les voy a ir dando la palabra. La primera pregunta tiene que ver un poco con que todas las organizaciones tienen que pensar a largo plazo, por ahí lo planteaba Pablo, pero pareciera que es muy difícil este pensamiento en la organización pública. ¿Cuál sería tu opinión, Oriol, sobre cómo piensa la institución pública y por qué es tan difícil que piense a largo plazo, o por lo menos diera la impresión que es difícil? Bien, bueno, yo creo que es una afirmación que se hace repetidamente. No creo que sea exactamente así. O sea, ahí tenemos muchísimos ejemplos de, bueno, por empezar, las propias ciudades, ¿no? de infraestructuras, etcétera, que están pensadas a muy largo plazo. Y seguramente eso es algo que hoy en día hay que repensar. Seguramente hoy el modelo de las infraestructuras pensadas para que duren 100 años con una única función, etcétera, pues hoy estamos viendo que lo que se impone más es el tacticismo, ¿no? Y precisamente utilizando todos estos datos, ¿no? Que ahora podemos disponer más en tiempo real y saber más cómo funciona la ciudad en tiempo real y poder hacer más previsiones de cómo va a funcionar y de los cambios que pueden acaecerse, ¿no? Pues la planificación puede combinar, ¿no? este corto y este largo plazo. Es evidente que luego en la acción política influye mucho, por supuesto, pues la continuidad, ¿no? De los equipos, la continuidad de los gobiernos y la posibilidad, digamos, de tener proyectos que sean digamos, respetados o continuados, ¿no? a lo largo del tiempo. Y para ello hay dos elementos, ¿no? Uno, que realmente esa continuidad se produzca. En algunos casos es así. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Barcelona, pues durante muchos años ha habido una continuidad en las políticas, una continuidad en la visión, pero también es porque no ha habido hasta tiempos recientes pues un cambio político sustancial. Pero incluso así, en Barcelona, por ejemplo, se optó por esta fórmula de ceder de alguna forma la planificación estratégica, la visión a largo plazo, a esta alianza, ¿no? Entre lo público, entre los diferentes niveles de gobierno local y metropolitano, incluso regional, ¿no? En esta asociación con los actores económicos y sociales. Con esta alianza, digamos, se garantiza que aunque haya cambios en una de las partes, que normalmente los cambios suelen ser más frecuentes en la parte pública, digamos, el objetivo, incluso la presión, ¿no? Para que se desarrollen determinados proyectos y para que se mantenga esa visión a largo plazo es mayor, ¿no? Por tanto, yo creo que en estas fórmulas, ¿no? De nueva gobernanza, ¿no? Por un lado, de aprovechar pues la información, los datos que tenemos, etcétera, para que aquello que
parece que sea muy inalcanzable, ¿no?, en el largo plazo, pues podamos aterrizarlo en el corto plazo, poder hacer acciones y que se visualicen ya en el corto plazo, ¿no?, estos elementos de cambio que no se van a establecer de manera estructural en la ciudad hasta dentro de unos años, pero que ahora mismo ya podemos empezar a trabajar en ello, y me estoy refiriendo pues esto a las actuaciones de urbanismo táctico, incluso de movilidad táctica, etcétera, junto con la alianza entre los diferentes actores para configurar, digamos, esa transición a la que me refería antes, ¿no?, hacia una ciudad que yo creo que es la que todos deseamos, que la hemos retratado aquí en todas las intervenciones, ¿no?, con una serie de elementos que estamos ya todos de acuerdo, ¿no?, o la gran mayoría de gestores urbanos, tanto de lo público como lo privado, están de acuerdo que hay que caminar hacia allí, y lo único que hay que hacer es organizar de manera adecuada la transición, ¿no?, definiendo prioridades, analizando bien los trade-offs, ¿no?, porque muchas veces avanzar mucho en un aspecto implica que en otro pues va a haber problemas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en toda la transición necesaria en el sector del automóvil, ¿no?, que es una asignatura pendiente, y que desde luego avanzar en el coche eléctrico va a significar también que hay que recuperar algunos elementos del sector automovilístico tal como está pensado ahora, y se van a perder empleos por el camino o se van a reconvertir. Bueno, analizar, ¿no?, y trabajar bien todas estas transiciones para poder llegar a esta ciudad que hemos dibujado todos, que todos conocemos cómo quiere ser en sus rasgos más generales, y que tenemos incluso, insisto, en una Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no?, cuáles son los objetivos a perseguir. Muchas gracias, Oriol. Y Sergio, desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ustedes también tal vez se enfrentan a este desafío, que es la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo, que pareciera fuera un poquito más difícil implementarlo en la gestión pública. Sí, bueno, primero que nada quiero saludar y agradecer las palabras de Pablo Alart, y quiero en realidad devolverle el homenaje, porque mientras nosotros estábamos haciendo la reconstrucción del borde costero en el Biobío, él estaba haciendo la reconstrucción de todo Chile, así es que todos los méritos de ese trabajo redundan en su capacidad de liderazgo en lo que ocurrió en el 2010, así es que mi máximo respeto y homenaje a Pablo también, que hizo una excelente presentación. Y ahora retomo tu pregunta, y claro, a veces tendemos a decir precisamente que no hay planificación y que no hay visión a largo plazo, pero la verdad es que lo que más bien sucede es la falta de coherencia de los distintos planes, redundando y tributando coherentemente en la acción de la ciudad, ¿ya? El Ministerio de Obras Públicas tiene sus planes, y planes muy ambiciosos de muchos años, toda la planificación de aeropuertos, toda la planificación de puertos, toda la planificación del transporte, todo es a largo plazo, ¿ya? Pero funciona y tributa en la ciudad de manera desordenada desde el punto de vista de la integración de las inversiones. Por tanto, uno de los grandes desafíos que tenemos en la mirada de largo plazo es ver cómo estos distintos planes que hoy día están fragmentados y actuando aisladamente pueden converger en un plan único, integrado, que se retroalimente en forma inteligente, y eso es planificación integrada, ¿ya? Que suena fácil decirlo y suena terriblemente difícil implementar, ¿ya? La planificación integrada, que es un desafío no solamente en las ciudades chilenas, sino que en muchas ciudades y países, digamos, tan admirados por nosotros como Alemania, ¿ya? Donde es un desafío permanente, ¿ya? Cómo integrar las acciones segmentadas del Estado, para lo cual se especializaron y lo hicieron muy bien, ¿ya? En forma única, integrada y coordinada sobre la ciudad. Y allí es donde tenemos el problema, es que hoy día tenemos un instrumento básicamente que le llamamos de planificación urbana, que son los planes reguladores, que la mayoría de los que nos están escuchando deben hacerle algún sentido, los que no son de Chile, porque son planes fundamentalmente que regulan a través de normas el crecimiento de las ciudades, pero que no son planes de inversión. El desafío que hemos visto como Consejo, y ya está planteado incluso en la propia Política Nacional de Desarrollo Urbano, es cómo avanzar en unos planes que permitan integrar las acciones del Estado con un sentido de ciudad, ¿ya? Con la visión de ciudad, con lo que comentaba Pablo, esta mirada, digamos, de largo plazo, ojalá 2050, ¿ya?
lo suficientemente elástica y flexible para adaptarse a los imprevistos. Para nosotros son los terremotos, pero también las pandemias, los estallidos sociales y muchas otras cosas que el futuro y la realidad nos está señalando de que tenemos que tener capacidades de reacción temprana. Esa mirada de reacción temprana no nos debe privar de tener planificación a largo plazo, pero para que sea efectivo eso, sencillamente lo que tiene que ser es agregarle el atributo de integrado. Y me parece que allí hay algunos déficits instrumentales que nosotros como Consejo hemos planteado y vamos a seguir insistiendo en que se necesitan más instrumentos que permitan integrar la acción de los municipios, de los futuros gobernadores regionales, con las carteras ministeriales. También comparto la esperanza de que esto va a ser posible con la presencia de los futuros gobernadores regionales electos a partir de abril, que van a ser por primera vez aquellas autoridades que van a ser democráticamente elegidas, por tanto, con una cercanía y un deber hacia la ciudadanía único, además regional, con la identidad, y que además van a tener el rol de pensar por las atribuciones que se le va a entregar distintas materias sobre ciudad. Entonces, yo lo miraría con optimismo, creo que va a haber mejor gobernanza, pero sí, yo creo que hay un problema instrumental. No tenemos instrumentos todavía lo suficientemente eficientes para integrar las inversiones sectoriales que inteligentemente en algún minuto se pensó que tenían que especializarse, y creo que eso no es malo, ¿ya? Pero que tienen que, una vez más, volver a integrarse sobre la base de los proyectos o la visión de ciudad, y que es nuestro gran desafío. Y vamos a insistir en eso con algunas iniciativas, pero fundamentalmente apoyando el fortalecimiento de los gobernadores regionales en quienes tenemos cifradas muchas esperanzas de integrar y crear nuevas gobernanzas. Gracias, Sergio. Sí, la verdad que viene un cambio importante a nivel regional, y no tan solo en la creación en la aparición del gobernador, sino que también hay otros cambios en la ley que son bien relevantes. Y Pablo, el mismo tema, ¿por qué sería tan difícil pensar en largo plazo en la gestión pública? ¿O es lo que pareciera? Bueno, un poco lo decía yo en mi presentación y tiene que ver con que los tiempos de la ciudad no coinciden con los ciclos electorales. Y está esta lamentable manía del corte de cinta, de querer concretar y llevar crédito de las distintas autoridades que legítimamente han liderado, han empujado algún proceso respecto a un proyecto que probablemente tome más tiempo. Y ahí yo creo que es clave dos cosas que dijeron tanto Oriol como Sergio. La primera, la que dice Oriol, es que es clave la continuidad de los equipos técnicos, porque son finalmente los que hacen el trabajo. Y tiene que haber una confianza en esos equipos técnicos para que también se respete, tal como decía Oriol, los proyectos. Que no se empiecen a cambiar, a cuestionar, etcétera, sino que los proyectos sean lo suficientemente validados por los distintos actores públicos, privados y políticos para que efectivamente se vayan implementando. Y por otro lado, y yo creo que eso es una de las claves de la planificación estratégica, y eso es lo que muchas autoridades, particularmente los más liberales, tienden a mirar con recelo. La planificación estratégica no es la planificación tradicional que fijaba en un horizonte todo. La planificación estratégica fija una visión, objetivos y acciones, pero que se van revisando cada cierto tiempo y es lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios que van a haber en el contexto. Y eso creo que es importante que las autoridades políticas lo entiendan. Por otro lado, ¿por qué fue tan exitoso el plan de transporte del año 58 que mostré yo? Porque el señor que lo hizo luego fue presidente de Metro con el presidente Frey. El presidente Allende lo ratificó como presidente de Metro y después siguió siendo presidente de Metro después del golpe de Estado durante los primeros años de la dictadura de Pinochet, y se llamaba Juan Parroquia. O sea, había una autoridad técnica que planificó y ejecutó gran parte del Metro, independiente de los vaivenes políticos que vivió nuestro país, que probablemente fueron los más dramáticos en su historia. Entonces, creo que tenemos que separar, si bien la ciudad es política, la polis es política, separar lo que es una política pública de largo plazo de lo que son agendas puntuales, y tal como dice Oriol también, la ventaja que hoy en día tenemos herramientas de planificación táctica que permiten prototipear en tiempo real. La data se puede ahora manejar para ir chequeando, ir testeando, ir monitoreando,
Y tal como dice Sergio, yo creo que la gran demanda que tenemos, por ejemplo, por lo menos ahora, y yo como miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, es que avancemos en una planificación integral. Que creo que ahora sí podemos hacerlo, porque contamos con una política nacional de desarrollo urbano. Chile en los últimos 30 años tuvo el mayor crecimiento de sus ciudades sin una política de desarrollo urbano. No había una carta de navegación. Desde el 2014 la tenemos. Y además el diagnóstico es compartido por todos los sectores políticos. Por lo tanto, ya tenemos una visión de ciudades hacia dónde ir y creo que ahora tenemos que integrar a los actores sectoriales, tal como decía Sergio y tal como decía Oriol, dándole credibilidad y continuidad a los equipos técnicos y respaldando políticamente las iniciativas. Muchas gracias, Pablo. Y la mirada del mundo privado, Carla, de esta dificultad en largo plazo. Sí, mira, yo te diría, a nosotros nos tocó ver la experiencia de la introducción de los primeros buses eléctricos, ¿sí? Yo creo que detrás de todo gran proyecto, primero tiene que haber un objetivo de largo plazo, ¿sí? Y segundo, creo que la empresa privada no está ajena al desarrollo de las ciudades y no está ajena a las políticas públicas y a la ayuda al gobierno. Esto no es un problema de gobierno, es un problema de Estado y eso involucra a la empresa privada. Proyectos como el tema de la movilidad también ha sido empujado no solamente porque el Ministerio de Transporte dijo y definió un objetivo que fuera al 2040 100% de transporte público. Yo creo que para que ese objetivo hoy día sea una realidad o esté siendo encaminado hacia allá, es porque la empresa privada se dispuso a eso, ¿sí? Nosotros empezamos con el primer bus eléctrico en el 2017 y lo que tratábamos de hacer era demostrar que la tecnología funciona, que la tecnología es posible practicarla e implementarla en el país. Una vez que las diversas autoridades estuvieron de acuerdo que era una tecnología viable, efectivamente con otros privados nos unimos para que un proyecto que era de un bus se volviera un proyecto de 100 buses. ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Se replica, y no solamente se replica porque nosotros empezamos y nosotros trajimos el primer bus, se replica porque otras empresas de energía también empezaron a incorporarse en este tipo de iniciativas. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con el alumbrado público LED. El alumbrado público LED empezó efectivamente hace 5 o 7 años con una ruta energética que definía cambiar 200.000 luminarias LED a lo largo del país. Pero ese proyecto no terminó ahí, y no terminó ahí producto de que el gobierno no dijo vamos por las 200.000 más, sino porque la empresa privada también se sumó con las distintas regiones y las distintas comunas a seguir empujando iniciativas como esa. Y hoy día, si uno piensa cuántas luminarias LED superan las 200.000, por lo menos hay 500.000 ya cambiadas en el mercado. Y esto también obedece a modelos de negocio que se trabajan en conjunto, donde los ahorros que se generan a través de las nuevas tecnologías son capaces de pagar los proyectos a 10 o a 12 o a 15 años. Hay un tema también de cómo planificamos junto con la empresa privada. Particularmente estos dos proyectos para mí son dos bonitos ejemplos de trabajo conjunto. Y efectivamente hay objetivos seguramente que pueden ser más específicos, pero cuando estamos claros respecto, por ejemplo, hoy día hablamos de la descarbonización al 2050. Y eso es un objetivo que no creo que ni siquiera cambiando de derecha a izquierda, izquierda a derecha, van a querer cambiar ese gran propósito. Por tanto, seguramente todas las empresas privadas vamos a caminar hacia allá. Y eso va a implicar que muchos proyectos como el transporte, como las luminarias inteligentes, como las IoT, empiecen a surgir producto de una necesidad real como país. Muchas gracias, Carla. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con la mirada de planificar estratégicamente. Los territorios no son independientes, ¿no es cierto? Tienden a interconectarse, a comunicarse, y nosotros deberíamos empezar a mirar una escala metropolitana, ¿eh? Por ahí también ustedes lo tocaron. Pero ¿qué factores ayudan a tener esa mirada, esa visión metropolitana? Oriol. Pues, Álvaro, fíjese que nosotros disponemos de un área metropolitana, de un gobierno metropolitano. Yo creo que todavía no hay tantas en el mundo, ¿no?, de autoridades metropolitanas. Y
y tiene tan solo 10 años de vida, o sea, se empezó a andar en el año 2010. Y hoy todo el mundo ya está de acuerdo en que está, digamos, claramente superada en sus límites, ¿no? Por lo que respecta incluso a las competencias que tiene atribuidas, ¿no? Porque, bueno, el territorio, yo antes les mostré, ¿no?, la fotografía de satélite, ¿no? Tenemos como 3 escalas, la de la ciudad central, ¿no?, Barcelona, 1.600.000 habitantes, el área metropolitana, 36 municipios, 3.200.000 habitantes, y luego tenemos esto, lo que le llamamos la ciudad real, donde hay la movilidad, donde se produce la movilidad, donde se producen los movimientos, las compras, etcétera, de unos 5 millones de habitantes, ¿no?, y más de 160 municipios. Entonces, cuando nos ponemos a analizar la realidad de este territorio, vemos que prácticamente cada fenómeno, ¿no?, tiene una dimensión territorial diferente, una dimensión territorial distinta, y que en todo caso nunca ponerle un límite administrativo va a terminar de recoger la complejidad que se produce en el conjunto del territorio, ¿no? Por eso precisamente optamos, antes de crear ninguna fórmula de gobierno específica para un territorio como este, trabajar profundamente lo que es la estrategia, trabajar profundamente lo que son los retos compartidos para este territorio y hacerlo desde una plataforma que no tiene ninguna competencia, incluso que no tiene más recursos que los necesarios para elaborar el plan, pero no para desarrollarlo. Eso corresponde, pues, a quien tenga los recursos y las competencias, pero sí una plataforma que permita pensar la ciudad en sus diferentes dimensiones, ¿no? Y cuando hablemos de movilidad, seguramente los límites estarán puestos en un territorio determinado. Cuando hablemos de alimentación sostenible, ¿no?, y cuando hablemos de lo que significa la proximidad en la alimentación para tener un sistema alimentario más sostenible, pues estaremos hablando de otra dimensión seguramente distinta. Cuando hablemos de la industria, pues seguramente estaremos hablando de otra. Por tanto, digamos, la mirada metropolitana lo que tiene que hacer es reconocer esa complejidad, y empezando por la propia complejidad del territorio. Un territorio metropolitano, ya lo han visto también en esa imagen, ¿no?, a medida que vamos, obviamente, ensanchando esos límites territoriales, el territorio se vuelve mucho más complejo. La ciudad de Barcelona es claramente un continuo urbano, ¿no?, y está prácticamente al límite ya de urbanización. En cambio, la región metropolitana dispone de espacios naturales, espacios verdes amplísimos, ¿no? Y es precisamente esa diversidad, ¿no?, lo que le da la riqueza y lo que le da la potencia a un territorio de estas características. Pensarlo de manera conjunta, pero pensando cada fenómeno, cada necesidad desde la dimensión territorial adecuada y correcta, creo que solo se puede hacer, digamos, desde instrumentos de lo que llamaríamos gobernanza blanda, ¿no?, y por tanto flexibles, ¿no?, que permitan la colaboración, que pongan la colaboración por delante de todo, antes que crear nuevas instituciones, ¿no?, y nuevos límites de gobierno que seguramente tienen mucha capacidad de ejecución porque tienen unas competencias y unos recursos, pero lo que no tienen es la flexibilidad para adaptarse a la dimensión real de las problemáticas. Muchas gracias, Oriol. Sergio, nos queda poquito tiempo, pero tu mirada respecto a la interconexión respecto a áreas metropolitanas grandes, ¿eh? Barcelona 160 comunas, la metropolitana 52. Sí, ¿Cómo tenemos esa mirada metropolitana? Bueno, hoy día no la tenemos, pero estamos dando un salto gigantesco con muchas expectativas y esperanzas por la elección de los gobernadores, que no solamente van a ser electos, sino que también vienen con una serie de una serie de otros dispositivos y facultades, y la posibilidad de transferencia de competencias en transporte, algunas quizás en infraestructura, en recolección de residuos, y probablemente van a ir creciendo en gestión, así como en su minuto, y en potestades, como en su minuto fueron los municipios, ¿ya? Entonces, están totalmente cifradas las esperanzas en que exista este nuevo gobernador, que no solamente es una figura política electa, representativa, sino que va a tener las posibilidades de acceder a competencias importantes que hoy día son sectoriales. Entonces creemos que eso en las regiones pone a prueba lo que los regionalistas, dentro de los cuales me incluyo, venimos hace muchos años pidiendo, y creemos que es nuestra oportunidad de mostrar que la descentralización es el camino efectivamente para una planificación más integrada y más inteligente. Y de paso, comentar que como Consejo también hemos decidido empezar a descentralizar el Consejo Nacional a través de la creación de consejos
regionales de desarrollo urbano que creemos que van a ser plataformas multisectoriales, multirepresentativas, para apalancar y apoyar a estos futuros gobernadores en todo lo que tenga que ver con las visiones de ciudad. Así que simplemente optimismo y bueno, es un gran desafío sobre todo para nosotros las regiones que tenemos que demostrar que efectivamente en nuestro discurso tan largo teníamos algo de razón en que es necesaria la descentralización y la regionalización para tener mejores ciudades. Muchas gracias, Sergio. Pablo, tu mirada de las áreas metropolitanas, cortito, que nos queda poco tiempo. La tecnología nos ha generado esta oportunidad de romper las fronteras. Hoy en día hay gente que está teletrabajando desde ciudades intermedias y probablemente va a regresar a su ciudad de origen, va a seguir teletrabajando. Entonces tenemos que pensar también multiescalarmente. Yo creo que una cosa tiene que ver con las distintas escalas de la planificación. Por ejemplo, la planificación sanitaria tiene que hacerse a la escala de una cuenca. No necesariamente los límites políticos, que es distinto probablemente a lo que puede ser el área de servicios de tecnología o de transporte. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que dilucidar bien cuál es la mejor escala para distintos tipos de planificaciones y de servicios y de programas. Ya el presidente Lagos hablaba de San Rabal, en la gran área metropolitana Santiago, Rancagua, Valparaíso, San Antonio, como una gran conurbación. Las ciudades van a comenzar a hacer redes y por lo tanto no basta con planificar solo una metrópoli, sino que también hay que planificar esa interacción entre ciudades, los diamantes, como dice Alfonso Vegara de la Fundación Metrópoli. Y lo otro, tocar lo que decía Carla también, que aquí va a ser clave volver a construir confianzas en la alianza público-privada. ¿Por qué? Porque finalmente ahí es donde se construye ciudadanía y ciudad. Pablo. Y Carla, tu mirada a los metropolitanos de estos diamantes que habla Vergara. Yo creo que ya mucho lo hemos dicho para ser breve, pero efectivamente yo creo que las tecnologías hoy día juegan a favor de las ciudades, ¿sí? Y también creo que es necesaria que estas tecnologías no crezcan una desintegrada de la otra. Por tanto, yo creo que las plataformas que nos permitan generar ecosistemas de muchas tecnologías van a permitir que las ciudades crezcan de buena forma y además yo creo mucho que la centralización no es el camino para generar un país en condiciones de acceso, sino yo creo que las soluciones que creamos en la región metropolitana debieran sí o sí replicarse y llevarse a regiones. En función de algún mapeo e inteligencia que seguramente vienen haciendo para entregar bienes y calidad de vida a las comunidades. Para hacerla cortita, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Esta fue la planificación estratégica de acción pública. Por favor, todos que están viendo este programa, en Snapchat, el software que usamos, están todas nuestras redes sociales. Sigamos la discusión en las redes sociales, en LinkedIn, Twitter, Instagram, todos estos temas. Bueno, aquí felicitar y saludar a todos nuestros speakers. Yo sé que siguen, ¿cómo se llama? Vamos a seguir la discusión ahí en redes sociales. Así que agradecer a Oriola, a Sergio, a Pablo y a Carla este excelente panel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber participado en este interesante panel. Ya estamos casi llegando al cierre de Smart City Expo Santiago de Chile. Seguimos entregando información a través de nuestras redes sociales y ahora, en minutos, la ceremonia de clausura.